Cuando el granjero anciano terminó de hablar, el silencio cayó sobre la cocina como una manta pesada. El sol, que entraba por la ventana de madera, iluminaba las arrugas profundas de su rostro, marcadas por años de trabajo, pérdidas y soledad. Frente a él, Clara apretó las manos contra su falda, sin saber si había escuchado bien o si el cansancio le jugaba una mala pasada. No, no entiendo, susurró ella, con la voz temblorosa. El hombre respiró hondo, como si también le costara enfrentarse a sus propias palabras. Tenía casi 70 años, la espalda encorvada por décadas arando la tierra y los ojos cansados de ver cómo todos los que amaba se iban antes que él. Su esposa había muerto hacía 9 años, sus hijos vivían en otras ciudades, demasiado ocupados para visitarlo. La granja, aquella extensión de tierra que había sido su orgullo, estaba muriendo lentamente, igual que él. Me quedan 3 meses, repitió el granjero, con una calma que heló a Clara. El médico fue claro, 3 meses, quizás menos. No tengo a nadie más. Y tú necesitas un lugar donde vivir, ¿no es así? Clara bajó la mirada. Él lo había notado. Desde que llegó a la granja hacía 2 semanas, se veía agotada, asustada, casi sin fuerzas. Había aceptado el trabajo de limpieza y cocina sin preguntar nada, en un estado de necesidad evidente. Cada noche dormía en el pequeño cuarto del granero, con la misma ropa con la que había llegado. Nunca hablaba de su pasado, de su familia, ni de las razones que la habían llevado a pedir trabajo a un desconocido en medio del campo. Una muchacha como tú no debería estar huyendo, dijo el anciano suavemente. Clara sintió cómo la garganta se le cerraba. Huyendo, tal vez sí, tal vez no. Había dejado atrás un lugar donde ya no era bienvenida, donde la injusticia y el miedo la habían empujado a marcharse sin mirar atrás. La granja, por primera vez en meses, le había dado un respiro. Comida caliente, una cama, aunque simple. Silencio, eso era más de lo que podía pedir. Pero la propuesta, era otra cosa. No quiero que creas que intento aprovecharme, agregó él. No pretendo nada de ti, nada que te incomode. Solo, compañía. Y saber que cuando cierre los ojos por última vez, mi hogar no quedará abandonado. La tierra necesita manos más jóvenes. Necesita a alguien que la cuide. Y tú podrías tener una nueva vida. Clara levantó lentamente la mirada. En los ojos del granjero no había engaño ni deseo oculto. Había soledad, y verdad. No puedo aceptar algo así, murmuró. Apenas me conoces, y tú tampoco me conoces a mí, respondió él con una sonrisa débil, pero en estos días has trabajado con honestidad. Has tratado esta casa como si fuera tuya. Has puesto flores en la mesa sin que te lo pidiera nadie. Has alimentado a las gallinas aunque no era tu tarea. Eso dice mucho más que cualquier historia. Clara sintió que las lágrimas le ardían detrás de los ojos, pero no podía llorar allí, no aún. Se levantó lentamente, dándole la espalda para respirar. El anciano no intentó acercarse ni presionarla. Simplemente esperó. Afuera, los árboles se mecían con una brisa suave. Las montañas, a lo lejos, parecían observarlo todo con indiferencia eterna. La vida seguía, incluso cuando el corazón se detenía. No quiero herirte, dijo ella por fin. Ni engañarte. Soy un desastre. No sé si mañana seguiré aquí. Tengo problemas, cosas que no puedo cargar contigo. Entonces déjame ayudarte a llevarlas, respondió él. No tienes que contarme nada. No necesito saberlo para querer darte un hogar. Clara volvió a girarse. Sus ojos estaban brillantes de emociones contenidas. ¿Por qué yo?, preguntó con un hilo de voz. El anciano sonrió con tanta ternura que por un segundo parecía haber rejuvenecido. Porque alguien tiene que romper el círculo, y ambos. Sabemos que tú mereces algo mejor de lo que el mundo te ha dado. El silencio se prolongó, un silencio lleno de dudas, miedo, pero también esperanza. Clara tomó asiento nuevamente, respiró hondo y se armó de valor. 3 meses, es muy poco, dijo ella. Es todo lo que tengo. ¿Y si te equivocas? ¿Y si vives más? Él se encogió de hombros. Entonces tendré más tiempo para agradecerte. La sinceridad de la respuesta la golpeó como una ola. Y de pronto, cuando intentó hablar, su voz se quebró. Don Ernesto, pero no pudo continuar. Se tapó la boca con la mano, luchando por no romperse. El anciano se alarmó. Clara, ¿estás bien? Ella negó con la cabeza, dejando que una lágrima escapara finalmente. No puedo prometer algo así, no después de lo que pasé. No sé si sé quedarme en un lugar.
El anciano, con sus movimientos lentos, tomó una servilleta del bolsillo de su camisa y se la ofreció sin tocarla. Hija, no te estoy pidiendo que te quedes por obligación. Te pido que tomes una elección, una que sea buena para ti. No tienes por qué darme una respuesta ahora. Clara tomó aire lentamente. Su corazón latía con fuerza, mezclando el miedo del pasado con una chispa de posibilidad. Era extraño, pero en esas palabras encontraba algo que había olvidado hacía mucho, alguien la miraba como si valiera algo. Pasaron varios minutos sin que ninguno hablara. Finalmente, ella rompió el silencio. Puedo pensarlo. La sonrisa del anciano fue suave, casi tímida. Eso es suficiente. Pero entonces, cuando Clara se levantó para guardar los platos, ocurrió algo que él no esperaba. Ella se acercó y le puso una mano en el hombro. Él se quedó inmóvil, sorprendido. No sé qué pasará, dijo ella, con la voz temblorosa, pero gracias, por no verme como una carga. Don Ernesto bajó la mirada. Y, por primera vez en mucho tiempo, sintió que el pecho se le llenaba de un calor que había creído perdido. Clara, respondió, tú me has devuelto el aire. Ella lo miró, confundida. ¿Cómo? Él sonrió. Porque hoy, después de tantos años, siento que todavía queda algo por lo que vivir. Y Clara, sin poder evitarlo, dio un paso atrás. Su rostro palideció ligeramente, no por miedo al anciano, sino por algo que nunca había esperado. Sentir que también ella estaba empezando a querer quedarse. Aquella noche, Clara no pudo dormir. Se quedó en su pequeño cuarto del granero, mirando el techo de madera atravesado por líneas de luz que se colaban entre las tablas. Afuera, los grillos cantaban como si nada en el mundo pudiera perturbar la calma de la granja. Pero dentro de ella había una tormenta. La propuesta del anciano se repetía en su mente una y otra vez, como un eco que no podía apagar. Me quedan 3 meses, cásate conmigo y quédate con todo. Eran palabras demasiado grandes, demasiado pesadas para una vida como la suya, hecha de huida, miedo y puertas cerradas. Sin embargo, algo dentro de ella se había movido. La bondad del granjero, su mirada sincera, su forma de hablarle sin exigir nada, eso era nuevo. Nadie la había tratado así en años. Tal vez nunca. ¿Qué hago?, murmuró para sí, cubriéndose el rostro con las manos. Sabía que no podía tomar una decisión impulsiva. Pero tampoco podía huir como antes. Ya no tenía fuerzas para eso. Y, por extraño que pareciera, la granja le había dado un respiro, un pequeño espacio donde su mente había dejado de temblar. Había estado demasiado tiempo sobreviviendo, no viviendo. Cerró los ojos, intentando calmar su mente. Pero lo único que logró ver fue el rostro del anciano, esperándola con paciencia, ofreciéndole lo único que le quedaba, el resto de su vida. Al amanecer, Clara salió del granero. Las montañas teñidas de naranja la recibieron, y el aire frío le golpeó las mejillas. Don Ernesto ya estaba afuera, aunque su cuerpo se veía más rígido de lo habitual. Sujetaba una taza de café y observaba la tierra, como hacía cada mañana. Clara dudó antes de acercarse. No sabía qué decir, no sabía cómo mirarlo después de lo ocurrido. Pero él se giró antes de que ella pudiera apartar la mirada. Buenos días, Clara, dijo con voz suave. Buenos días, respondió ella, bajando la vista. No había tensión, no había presión, solo un silencio tranquilo, casi amable. Eso la desarmó aún más que cualquier palabra. Don Ernesto se movió lentamente hacia el establo. ¿Quieres acompañarme?, preguntó. Ella asintió. Caminó a su lado, escuchando cómo el suelo crujía bajo las botas del anciano. Él abrió la puerta del establo, liberando un olor cálido a heno, tierra y vida. Los caballos relincharon al verlos. Clara sonrió sin darse cuenta. Uno de los caballos, un viejo alazán con una mancha blanca en la frente, se acercó directamente a ella. Le rozó la mano con el hocico. «Le gustas», dijo el anciano, mirando la escena con un brillo especial en los ojos. Hace tiempo que no se acercaba a nadie más que a mí. Clara pasó los dedos por el lomo del animal. Por un instante, sintió paz. Una paz profunda, como si esa simple caricia fuera un puente hacia algo que siempre había deseado, pertenecer a algún lugar. Pero el pensamiento la asustó. Dio un paso atrás, nerviosa. Don Ernesto lo notó, aunque no dijo nada. Solo continuó con sus tareas. Si quieres, puedo enseñarte a montar, comentó después de un rato. Clara lo miró sorprendida. Montar, sí, es bueno saber moverse por la tierra cuando uno vive aquí. Ella dudó, pero finalmente asintió.
El anciano sonrió como un niño. Después del desayuno, entonces, las horas siguientes fueron un torbellino de emociones. Don Ernesto le enseñó lentamente cómo poner la montura, cómo sostener las riendas, cómo sentir el movimiento del animal bajo su cuerpo. Al principio Clara temblaba, no solo por el miedo al caballo, sino por la sensación extraña de que alguien se tomaba el tiempo de enseñarle algo sin pedir nada a cambio. Pero pronto sus manos dejaron de temblar. El caballo caminó despacio, ella respiró más hondo, y un destello de libertad le recorrió el cuerpo. Don Ernesto caminaba a su lado con una mano en la montura, guiándola con paciencia infinita. «Lo estás haciendo muy bien», le dijo. Clara sonrió de verdad por primera vez desde que llegó a la granja. Una sonrisa pequeña, tímida, pero real. Al mediodía, mientras comían sopa en silencio, ella reunió valor. «Estuve pensando», dijo, sin levantar la mirada. El anciano dejó la cuchara en el plato, sin decir nada. «Sobre lo que me pediste», continuó ella. «Sobre tu propuesta». Él no habló, pero sus ojos se suavizaron. «No quiero hacerte creer que puedo prometerte algo que no sé si podré cumplir», dijo ella con sinceridad dolorosa. «No sé si puedo ser una esposa. No sé si puedo quedarme para siempre. No sé si soy lo suficientemente buena para heredar tu vida». Don Ernesto respiró hondo, con una expresión que mezclaba tristeza y ternura. «Clara, yo no te pedí perfección. Ni una vida entera, solo te pedí compañía en mis últimos meses. Y que, si un día podías, cuidaras lo que yo he amado». Ella sintió un nudo en la garganta. «Pero yo, tengo miedo». El anciano apoyó las manos sobre la mesa. «Yo también», dijo. «Miedo de irme solo. Miedo de que esta casa quede vacía. Miedo de que mis años hayan sido en vano. El miedo no nos hace débiles, Clara. Nos hace humanos». Ella lo miró por fin. «¿Y si un día me voy? ¿Y si no puedo quedarme?» «Entonces te irás», respondió él con calma. «Y aún así te habré dado un hogar por un tiempo. A veces eso es suficiente». Clara bajó la mirada. Sus manos temblaban. No sabía si podía aceptar. No sabía si podía rechazar. Era como si el destino la hubiera llevado a ese lugar, a ese hombre, justo cuando ambos estaban rotos. Tomó aire, despacio. «Déjame quedarme, unos días más», pidió. «Solo unos días. Necesito sentirlo, pensarlo». El anciano sonrió, una sonrisa llena de alivio. «Toma todo el tiempo que necesites». Clara sintió algo cálido en el pecho. Algo que no sabía nombrar. No era amor, no aún. Pero sí era una promesa pequeña, tímida, que empezaba a nacer. Una promesa de quedarse, al menos, un día más. Un día más para darse cuenta de que, quizá, esa granja podía ser el primer lugar donde su corazón dejara de huir.